11:22 minutos, continuamos en Bisagra. Vamos a saludar a Sin Seibert del Partido Obrero. ¿Cómo andás, Sin? Buen día. Ahí vamos a tratar de hacer enlace con Sin. Vos hablame cuando me escuches bien, Sin. Mientras le cuento a la audiencia de qué vamos a charlar en este bloque. Y tiene que ver con el nuevo código electoral de Chubut que impulsa el gobernador Nacho Torres, a quien tenemos en imagen en la pantalla de aquí atrás. Y nos preguntamos, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué esconde o qué implica esta modificación del código electoral que apunta, o uno de los puntos que aborda, tiene que ver con el tema de la ficha limpia, ¿no? Que suena bien, pero bueno, depende quién decida el destino de este tema de la ficha limpia, me refiero a la justicia, para poder perjudicar a algunos partidos políticos. Pienso en concreto, ¿no? No sé si Sin ya me está escuchando ahí. Sí, yo escucho perfecto, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás, Sin? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, no, pensaba Bueno, que, por ejemplo, el diputado hoy del espacio de izquierda en la legislatura, Santiago Vasconcelos, madrinense él, tiene un proceso judicial en su contra. Entonces, nos preguntamos si, que además ese proceso habrá que detenerse si está justamente procesado, por lo que nosotros creemos y las coberturas que hemos hecho no. Entonces, lo que termina haciendo es censurando a dedo, ¿no? Estas modificaciones al Código Electoral, como el tema de la ficha limpia. Contanos más, Sin. Bueno, esto de la ficha limpia es uno de los puntos, Claro. uno de los más relevantes. La ficha limpia ya fue tratada Sí. en la legislatura, un proyecto aparte. Ahora se trata de un proyecto de la creación de un código electoral en Chubut. Chubut no tiene su propio código electoral, es la única provincia que no tiene un código electoral propio. Y todo lo que se está haciendo son 3 proyectos que se llevaron, digamos, del Ejecutivo, que se plantean a la legislatura para ser tratados, y se está haciendo una jornada de debate muy extensiva. Hoy justamente es la última jornada de debate. Después ya se empieza a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y los proyectos tienen que ver, en principio, por la creación de este código electoral propio de la provincia, por otro lado, la modificación de la ley orgánica de partidos políticos, y después lo que tiene que ver con la ley del Tribunal Electoral. Todo en conjunto de que, bueno, se modifica la cuestión del código electoral de la provincia, que hoy en día se rige solamente con el Código Nacional. Ajá. Y si bien se trató en la legislatura, se trató en función de la cuestión de las candidaturas, es decir, lo que se aprobó en su momento en la legislatura es una ficha limpia que es inconstitucional porque no solamente ataca la cuestión de presumir la inocencia, porque uno no podría ser candidato aún no teniendo una condena firme. Es decir, en los propios términos de Claro. la justicia burguesa, que después podemos hablar de nuestra posición, la crítica que tenemos, porque entendemos que la justicia no responde de manera aislada y responde a los poderes políticos de turno, aún en esos términos tampoco respeta los pasos que tiene la propia justicia, la propia Constitución, para que una persona sea declarada culpable o inocente. Entonces, sin tener una condena firme, una persona no podría ser candidata en una elección. Ahora se profundiza, y no solamente la ficha limpia se plantea en función de las candidaturas, sino Sí. que también se plantea para las autoridades partidarias, lo cual es gravísimo, porque es una profundización de la injerencia del Estado dentro de la vida íntima, digamos, de la vida interior de los partidos, y porque no podemos, esto es un poco lo que nosotros la semana pasada intervenimos en estas jornadas que hubieron, que fueron participando en los diferentes espacios políticos de la provincia, y nosotros ahí planteábamos que no podemos leer la ficha limpia como un elemento aislado. Tenemos que leer la ficha limpia en el contexto que se está dando. Y la realidad es, si bien la venden la ficha limpia como para que las personas que se candidateen o las personas que participen de los partidos, de la vida partidaria de los diferentes partidos políticos, sean personas con
una ética valorable y demás, sabemos muy bien que no es un elemento que termine garantizando eso, sino que termina siendo un elemento proscriptivo justamente para aquellos que estamos luchando, porque lo que termina sucediendo es que en la justicia actual avanzan las causas contra los luchadores, pero las causas de corrupción se quedan estancadas o cajoneadas. Entonces, es mentira Claro. esta situación que se lleva adelante. Sí, agrego o aclaro o añado, nunca quienes defiendan al poder real o a los grandes grupos de poder en Chubut van a tener una causa en contra. Entonces, es bastante a dedo esto de la ficha limpia, que va a hacer que la justicia tenga un rol central, porque es un poco la que va a permitir o no a tal dirigente o a tal espacio político una libertad de acción democrática, ¿no? Me parece muy riesgoso, bastante escandaloso, te diría, porque vamos al ejemplo de lo que dejó el Chubutazo 2021. Vos tenés un caso elaborado, construido por la defensa pública, en la cual prueba una represión organizada y sistematizada como respuesta a las manifestaciones populares que se dieron tras la aprobación de la minería en el 21, ¿no? No digo yo, no lo dice la Asamblea de cualquier lado, lo dice el Ministerio de la Defensa Pública, una institución de la democracia, ¿no? Y esas causas son cajoneadas sobre todo por una decisión del Procurador General Jorge Miquel Arena, que, digo, no cambia y es el mismo de siempre, aunque cambien los partidos políticos, cosa que no es mala en sí, aunque no sé. Entonces, esas causas están congeladas, no hay responsables por todos los hechos de violencia institucional organizada, según, insisto, la Defensoría Pública, que hubo en el 21, pero sí avanzan las causas que tiene como apuntados o procesados a vecinos y vecinas que salieron a manifestarse, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, Vasconcelos es uno de ellos, que hoy es diputado. Entonces, parece estar bien dirigido, ¿no? ¿Ese es el enfoque? Sí, totalmente, Fabri. Mira, sin ir más lejos, yo la semana pasada planteaba el ejemplo de que, bueno, hemos tenido una victoria, los vecinos y vecinas que defendemos el agua y que fuimos partícipes de justamente estas jornadas del Chubutazo y todas las jornadas de movilización que siguieron, la victoria de que se declararan inocentes a los vecinos que estaban siendo procesados por el incendio del diario Chubut. Ahora, esos vecinos, la única prueba que tenían para llevarlos a juicio era un video de ellos caminando. Claro. O sea, no había ningún tipo de prueba real que los demostrara que estuvieran alguna acción partícipe del incendio, de lo que se los acusaba. Entonces, si con esa prueba tan endeble, o sea, con esa prueba tan... Esa era la única prueba. El videíto de ellos andando por ahí, digamos. Se llevó adelante un juicio que, bueno, terminan declarando los inocentes porque, bueno, el juicio fue por jurado y obviamente creo que cae de Maduro que todos fuimos partícipes de esas jornadas y unánimemente el jurado declaró la inocencia de los vecinos, pero no siempre la justicia actúa de esa manera. Y el Estado, los gobiernos que están en el poder en ese sentido, tienen todas las herramientas, el aparato del Estado, judicial, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación, para poder instalar sus propias hipótesis que terminan siendo las que persiguen a aquellos luchadores y las que hacen que se genere la presión para que avancen o no ciertas causas. De hecho, con otra de las causas que hay en relación al Chubutazo, que tiene que ver con los incidentes, o sea, la movilización que hubo en diciembre mismo, que termina con la cuestión de la Casa de Gobierno y los incidentes en la Casa de Gobierno en Rawson. Sí, con los edificios públicos incendiados, digamos, todos. Exactamente. Pero que, como vos bien relatabas antes, toda la represión que hubo de los heridos, claro, cómo se metía la policía a las casas de los vecinos en Rawson, todo eso no quedó nada. Policías infiltrados, se veían bajar de patrulleros gente vestida de civil para infiltrarse en las marchas y pudrirlas, para después justificar
la represión. Lo vemos, se ve el video, la gente bajando, 2 policías de civil bajando de un patrullero metiéndose en una manifestación. Por eso no avanza de ningún modo. Estas causas sí, de hecho ahora va nuevamente, en cualquier momento continúa el proceso de esa causa, pero la jueza que tomó en la última audiencia que hubo había determinado la probation para no todos los imputados, sino para una cantidad de imputados, justamente porque lo que se les acusa o sea, correspondía a la probation, digamos, en términos de legalidad, digamos, constitucionalidad. Sin embargo, al otro día en la legislatura se hace toda una campaña, se presenta un proyecto en contra de repudio de esta jueza, se hace todo un lobby para que se presenta al Superior Tribunal de Justicia, justamente para que se vaya atrás con esta medida que en algún punto era beneficiosa para los injustamente imputados, y, digamos, diciendo cosas que no tenían nada que ver con el caso, o sea, diciendo que los que les habían dado, por ejemplo, la probation tenían que ver porque que eran las personas que habían incendiado justamente los edificios públicos, y no es así. O sea, si lees la causa, sabés que no eran esos los cargos por los que se los imputaban a estas personas. Aún así, no leen la causa, no leen el veredicto de la jueza, y sin embargo salen a hacer toda una campaña que termina sucediendo que a los que se fue para atrás con la medida de la probation. O sea, ayer nos enteramos que se va para atrás con esta medida, por lo tanto, vemos cómo de esta manera funciona el aparato judicial al servicio de los que siguen jugando a los poderes económicos que quieren instalarse sus negociados acá en nuestra provincia, que tienen que ver en este caso con la cuestión de la megaminería y va relacionado también con la aprobación del RIGI que sucedió unos días anteriores a justamente todo este juicio. Sin Seibert es del Partido Obrero. Quería que, antes de seguir, que lo que acabas de decir que me parece importante hacer pie y explicarlo de manera aún un poco más clara, ¿no? Todo el episodio que trataste de explicar, que explicaste muy bien recién, de una manera muy seria, digamos, pero un poco más masticado, dámelo, para que se entienda bien. Bien. A ver, para poder ser clara... El episodio con la jueza me refiero, el episodio con la jueza que fue presionada por el Ejecutivo Provincial. Sí, esta jueza, ahora estoy tratando de recordar su nombre porque tengo como una laguna en relación a eso, pero bueno, esta jueza fue juzgada, digamos, por toda la legislatura, por todos los funcionarios, principalmente por el María Laura Martini. ¿Cómo? María Laura Martini. ¿Esa? Sí, Martini, exactamente. Bien. Martini fue juzgada porque por justamente esta medida que tomó, este dictamen que hizo ella de dar la probation a estos vecinos, porque quieren instalar esto. Quieren instalar que los vecinos de Rawson se sienten inseguros si hay causas que tienen la gravedad como es la quema de un edificio público y no se da ninguna consecuencia en relación a eso, cosa que es totalmente aislada de la realidad, porque como bien decíamos antes, los vecinos de Rawson en su mayoría han participado de la jornada del Chubutazo, y nadie, la verdad que esto no es algo que haya tomado, digamos, carácter, digamos, popular, digamos, esto es algo que queda... Que quienes estamos militando lo sabemos, pero bueno, ellos instalan esta cuestión de este elemento de cómo ataca al bien común, digamos, de los vecinos y vecinas, esta determinación que tuvo esta jueza, y que tiene que haber medidas, y que tiene que ser una medida ejemplar lo que tengan. Entonces repudian desde la legislatura, lo repudia el gobernador salió a decir que se compre un perro esta jueza, si no tiene lo que tiene que tener para tomar una medida de las características que tiene que tomar en los términos que el gobernador cree que es correcto, sale que se compre un perro. Entonces, ¿qué libertad estamos hablando de los poderes, ¿no? Si el Poder Judicial, en este caso una jueza en particular, una jueza de Rawson, toma una decisión sobre un caso, que es el caso
de estos vecinos imputados por la quema de los edificios públicos, pero además por otro tipo de elementos, porque hay, no sé, por ejemplo, un patrullero, había otro tipo de elementos que se estaban poniendo en juicio ahí. Bueno, toma una decisión en función de lo que lee del caso, que está totalmente, digamos, justificada su decisión desde el caso mismo. Ella después sale a hacer un descargo en el diario Jornada, creo que salió a hacer un descargo en relación punto por punto por qué toma la decisión que toma, y negando que estas personas a las que les dio la probation eran las personas que tenían imputados en la quema de los edificios públicos. Sus imputaciones tenían que ver con cosas de menor valor, que incluso el Estado todavía no había determinado el valor de las cosas que habían sido perjudicadas, o sea que había faltas desde el lado del Estado, de la Fiscalía de Estado, en ese sentido. Y bueno, y sin embargo, se hace este repudio, se presenta al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia no falla a favor eh, de la jueza, sino que al contrario dice que tiene que cambiar este dictamen no, esta sentencia, y entonces se va para atrás con esta cuestión de la probation. Esto es una información nueva de ayer, ¿viste? Ajá. Entonces, nada, está nada, en alerta a los vecinos nuevamente, porque obviamente es un nuevo ataque a los luchadores que venimos dando una pelea muy fuerte contra todo el aparato judicial del Estado, que se pone al servicio de seguir defendiendo los intereses, en este caso, de quienes quisieron instalar la megaminería, y que si bien se llena la boca diciendo que no, obviamente están allanando el terreno para después volver a instalar algún tipo de negociado de este estilo. Porque por algo se aprueba en conjunto el RIGI, y por algo se siguen haciendo todos los tratados que se están haciendo con el hidrógeno verde y con demás negociados. En definitiva, quiero pasar en limpio esto porque me parece, como para redondear y que se entienda bien, digamos, los imputados por la fiscal Gómez como culpables de haber realizado los incendios en Rawson de los edificios públicos como Legislatura, Casa de Gobierno, Superior Tribunal, etcétera, habían sido beneficiados por la jueza con esta probation, ¿no? Para evitar el juicio a cambio de diferentes propuestas según cada uno de los imputados. Esto es lo que quedó sin efecto. ¿Estamos de acuerdo? Fue para atrás con esa medida, Claro. y tampoco está tan bien decir que fueron beneficiados, porque en realidad se presentó eso y fue una sentencia justa en los términos de la causa misma. Entonces, no es un beneficio, sino que, bueno, tiene que ver con las posibilidades que hay para resolver un juicio. Esa es era justo que sea de esa manera, y sin embargo, por todo este lobby de querer hacer estas causas ejemplares en los términos de quienes siguen criminalizando la protesta y siguen viendo a aquellos que fuimos movilizados por rechazar la megaminería y defender el agua como vándalos, como criminales, bueno, pretenden continuar en esa línea. Y además levantó, bueno, obviamente, como vos dijiste, la presión del gobernador, el vicegobernador, el intendente de Rawson, el procurador Miquel Arena, le salieron a pegar parejito, ¿no? Hablando de independencia de poderes en esta democracia. ¿Qué más referimos para cerrar esto del el nuevo código electoral de Chubut? Digamos que está bueno que Chubut tenga su propio código electoral, pero guarda porque esconde algunas cosas. Claro, hay obviamente cuestiones que hay que regular, pero en este combo de reforma que se hace, se plantean justamente algunos puntos que en el escenario que estamos viviendo hoy en día, en donde Claro. Crece la criminalización de la protesta, donde avanza la causa contra luchadores, bueno, son puntos que nos alertan a quienes estamos en la calle luchando por nuestros derechos en un contexto en donde se profundiza en la vulneración de todos los derechos habidos y por haber. Lo de ficha limpia es esencial. Otra cuestión que me parece importantísimo es la ausencia de algún punto que tenga que ver con financiamiento, porque acá se habla todo el tiempo de que, claro, ¿no? De que, bueno, todo esto va en pos de que se evite fraude, de que haya transparencia,
la ética de los candidatos, la ética de los partidos. Sin embargo, se oculta algo elemental, que es quién financia las campañas políticas de los diferentes partidos políticos. ¿Quién banca el famoso quién banca la campaña, no? Exacto, nosotros del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, hacemos campañas públicas de financiamiento público en donde son los propios vecinos, vecinas que nos apoyan, nosotros mismos, los militantes, con actividades financieras y demás, que vamos bancando lo que es el desarrollo de nuestra campaña, y obviamente con los fondos que son destinados desde el Estado para el financiamiento de las campañas públicas, de las campañas políticas, pero claramente esos recursos que da el Estado, que se gastan, para la compra de boletas y de determinadas cuestiones, son muy escasos, y se nota cuando de repente nosotros tenemos un desarrollo muy, muy menor a lo que es la cantidad de carteles que te encontrás en la ruta, la cantidad de pauta que ves de los diferentes partidos en los medios de comunicación, ya sean radio, ya sea televisión, incluso en las redes sociales, en YouTube. Entonces ahí se nota que obviamente el financiamiento no es el mismo, y el financiamiento de las campañas políticas no es solamente lo que viene por parte del Estado, sino que gran parte son financiamiento privado, que incluso puede ser anónimo, y que, en diferentes momentos se ha visto que algunos actores económicos financian a varios candidatos en sí, para asegurarse que el lobby que tienen ellos se sostenga, gane quien gane. Después hacen una apuesta más fuerte a alguno que otro. Claro. Pero en sí ellos se garantizan que sus negociados no queden truncos. Entonces, si no hablamos de quién financia las campañas políticas, si no hablamos de justamente, lo de los medios de comunicación es grave, también es muy importante. Hace unas sesiones una diputada que representa a Despierta Chubut, así como Cabanini, ¿no? Sí, Cabanini justamente, digamos, en un careo que estaba teniendo con otro diputado del PJ, diciéndole, los medios que son, ni siquiera los medios nuestros, sino los medios de ustedes nuestros, salen a decir. No, tremendo. Claro, y se intenta desdecir y se pisa y es un sincericidio. O sea, qué bueno que haya dicho eso, pero lo ha reconocido, ¿no? Y nos dejan de poner a nosotros como los kamikaze, que somos los únicos que lo mencionamos, pero si lo reconocen ellos mismos, es así, ¿no? Son sus medios. Y vos, basta ver un pantallazo, no sé si, qué sé yo, por ahí habrá que ver, alguno dirá, en el gobierno de Aneves pasaba parecido. Hay un silencio absoluto de los medios de comunicación durante este gobierno, desde que asumió este gobierno. Ya en algunos medios un chupamedismo bastante repugnante para mi gusto, pero bueno, esa es mi opinión. Pero justamente eso, ¿no? Ese sincericidio que tuvo la diputada, claro, esclarece lo que es un secreto a voces, de que obviamente hay medios que responden al oficialismo, y esto es un recurso que lo tienen en campaña también. Entonces no es un recurso declarado, y es de la manera que se orquesta para que aquellos que tienen el poder lo sigan teniendo, y es muy difícil para los partidos chicos romper con eso. Entonces, la cuestión del financiamiento, no hay ni un punto en todo el código electoral, lo cual habla de una omisión que es de por sí escandalosa, porque está toda esta cuestión de la ficha limpia, incluso ponen, por ejemplo, otra que también a nivel nacional lo están trabajando, que lo quieren incorporar, la cuestión de la figura del observador electoral, que es una figura de una persona representante de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que serían una especie de fiscalizadores de los comicios, es decir, como que observan lo que sucede y reportan, informan cómo sucedieron los comicios. Digamos, lo plantean con el objetivo, obviamente, de descubrir algún fraude o alguna irregularidad que haya, pero de la misma manera estos actores, si bien ahí plantean ese punto que el financiamiento de estos observadores electorales tiene que estar informado, tiene que ser público, tienen que dar un informe de cómo sacaron la plata, cómo armaron el esquema para poder observar las diferentes escuelas y demás. Nada dice, por ejemplo, de si estas instituciones privadas, asociaciones civiles,
nacionales o internacionales, financian ellas las campañas de estos partidos. O sea, hablan de si los partidos financian a ellas mismas, como planteando que esa es la única manera que existe una relación entre el poder, digamos, político bueno, y estas organizaciones que son parte también del poder económico. Entonces, nada, hay como todo un velo de democratización atrás del código electoral bueno, que no es así, y esto es un poco la posición nuestra en relación a que claramente un cambio social y una verdadera representación de lo que la gente necesita hoy en día no va a estar con una reforma del código electoral, menos con la que está planteada acá, sino que va a venir desde abajo hacia arriba, y es necesario en ese sentido seguir reforzando la lucha en los diferentes espacios, como va a ser la marcha universitaria que está planteada para la semana que viene, como se están dando en diferentes sectores. Bueno, nosotros venimos del movimiento piquetero también muy golpeado por la justicia que viene siendo nacional, que viene otra muestra más de cómo orquesta el Estado, el gobierno, con el Poder Judicial, la persecución a luchadores en una causa que en este caso es la del Polo Obrero y de otras organizaciones piqueteras, que es sumamente falsa, con un montón de irregularidades, y sin embargo sigue en pie, y sin embargo peligra la libertad, o sea, la posibilidad de que nuestros compañeros vayan presos, por el simple hecho de luchar para que los comedores populares tengan abastecimiento, para que las familias tengan un ingreso y para que haya trabajo genuino. Entonces, en ese sentido, nada, nosotros denunciamos la farsa de este código electoral y hacemos un llamado a estar alertas a esto y a seguir en la calle, a pesar de todos estos movimientos que están orquestándose desde arriba. Sin Cyber, gracias por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estuvimos metiendo un poco la nariz en el tema de la reforma del Código Electoral de Chubut, que ante el escenario de cómo están planteados los medios en la provincia, difícilmente esta postura la veas publicada en algún otro lugar, más allá de la interesante nota que en el diario del Partido Obrero se ha publicado con el detalle escrito de esto que Cintia nos acaba de contar en esta entrevista. 11:49 minutos, 12 grados marca la temperatura ahora en la ciudad de Puerto Madryn.